Continuamos con las buenas prácticas de laboratorio clínico. Hablando acerca de la contaminación que se puede dar entre los pacientes, entre un paciente y otro, y de las enfermedades nosocomiales que se deben erradicar de las instituciones de salud, tenemos un posible factor de riesgo que podrían ser en este caso las ligaduras que nosotros siempre estamos empleando para la toma de producto sanguíneo. Entonces, ¿es posible que una ligadura sea un fomite? Todos sabemos que idealmente las ligaduras azules de plástico, las que son tipo stretch, son ligaduras desechables que deberían de ser de un solo uso. En un dado caso que no fuera así, pues hay que tratar de desinfectarlas diariamente al final de nuestra jornada laboral. Las ligaduras que son las tipo pronto, que son de seguro automático, esas pues no son desechables, pero sí deben de pasar por un proceso de lavado y de desinfección para garantizar que no estemos llevando gérmenes entre un paciente y otro, sobre todo en las áreas de hospitalización. Algunas veces cuando nosotros llegamos a subir a hospitalización o incluso en la consulta normal general, pudiera presentarse algún paciente que pudiera estar cursando con algún tipo de infección en la piel o algún tipo de supuración que pudiera estar contaminando la ligadura que nosotros estamos utilizando. Entonces no sería correcto utilizar esa ligadura y posteriormente en otro paciente tendríamos que cambiarla. Si tenemos o estamos manejando las ligaduras tipo pronto, lo más recomendable es que pongamos un tipo de barrera entre la ligadura y la piel del paciente, esto para evitar un tipo de contaminación, ya que muchas veces pues no tenemos una ligadura tipo pronto para cada paciente que estamos nosotros tratando en ese momento. Algunas veces pues tenemos que utilizar la misma ligadura en diferentes pacientes. En este caso, bueno, lo recomendable es que si tenemos una piel que no esté sana por completo, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Incluso con los pacientes también normales para evitar contaminación entre paciente y paciente, sería recomendable poner, por ejemplo, una o dos gasas como tipo de barrera entre la ligadura y la piel del paciente. También podríamos utilizar algún tipo de rollo de papel, ponerlo como barrera o bien ligar encima de la ropa. Esto, como ya les había dicho, para tratar de disminuir un poco la contaminación entre la piel de un paciente y otro. Es importante que al finalizar la jornada laboral, diariamente las ligaduras sean lavadas y desinfectadas para garantizar que están completamente limpias antes de volver a utilizarlas en otro paciente. Para tal fin, pues debemos lavar las ligaduras con agua y con jabón y después dejarlas reposando en una solución diluida de cloro para garantizar que han sido desinfectadas completamente. También es importante designar una charola especial para tal lavado. No podemos lavar las ligaduras en las charolas donde nosotros lavamos los tubos, porque esas charolas están contaminadas de los residuos de los tubos de sustancias químicas muchas veces o de materiales biológicos, entonces ahí no debemos lavar las ligaduras. Deben de tener una charola especial para solamente lavar las ligaduras y dejarlas desinfectando. Uno de los utensilios que nosotros también utilizamos diariamente y que puede ser un vector importante de contaminación son los holders. Contrariamente a lo que nosotros tenemos entendido, los holders deben ser de un solo uso y desechables. Desgraciadamente, la mayor parte de los laboratorios en la Ciudad de México utilizan los holders para muchos pacientes. Entonces, esta es una muy mala práctica que también puede ser un factor de contaminación entre paciente y paciente. ¿Y esto cómo sucede? Nosotros al tomar la muestra de sangre
después de unos 3 o 4 pacientes, se van guardando unas pequeñas gotas de sangre en la parte inferior del holder, donde va conectada la aguja. Si después de tomar esos pacientes o al final de la jornada laboral nosotros tenemos la precaución de revisar el holder, vamos a ver ahí las partículas de sangre. Si no tenemos la precaución y pasan varios días, ahí tendremos un foco de contaminación muy importante que pudiera causar algún daño al paciente. Entonces los holders al final de la jornada laboral también deben de pasar por un proceso de lavado y de desinfección. Se tienen diferentes modelos de holders dependiendo de las casas comerciales que los distribuyan. Deben ser los holders de un solo uso y normalmente todos son elaborados en polipropileno. Hay que desinfectarlos y hay que lavarlos diariamente después de la jornada laboral. Así como tenemos microtubos para poder ser utilizados en la población pediátrica, también tenemos los holders pediátricos, que al ser de menor tamaño nos permiten una mejor manipulación de los tubos y del brazo de los niños. Entonces dejemos claro que estos adaptadores, por ejemplo el adaptador Luer-Lock, que se utiliza para tener acceso a catéteres intravenosos o algún tipo de sonda tipo Foley, deben ser desechables. También el holder que nosotros utilizamos diariamente en nuestras tomas sanguíneas y el transfer que se ocupa para transferir las muestras que fueron tomadas con jeringa a tubo. Entonces estos adaptadores son de un solo uso. Si por cuestiones internas no podemos utilizarlos de forma desechable, entonces al finalizar la jornada laboral debemos proceder a hacer un lavado y una desinfección para poderlos seguir utilizando posteriormente. Ya casi para terminar, me encanta siempre poner esta diapositiva por el pensamiento que tiene ahí. ¿Cómo se sabe que un hospital alcanza niveles altos de confianza? Cuando alguien del hospital no tiene que avisar a nadie por el ingreso de un familiar. Es decir, que no tenemos que andar de servicio en servicio diciendo te encargo a fulanita de tal, es que es mi prima, te encargo a sutanito de tal, es que es mi papá. En el momento en que nosotros no tengamos que recomendar a ningún familiar para pedir una atención más pronta y con mayor calidad hacia él, estaremos seguros que nuestro hospital alcanza altos niveles de confianza. Por último, solamente quiero recomendarles que trabajen con calidad, porque ¿qué creen? Que la calidad sí se nota. Hasta muy pronto.